Bien, vamos a continuar con nuestra serie de Corintios. Estamos en el capítulo 15 de esta carta maravillosa y vamos a seguir hablando del Evangelio. El Evangelio para los santos, un Evangelio que necesitamos todos los días de nuestra vida. Ya estamos a punto de terminar el capítulo 15, solo un par de pasajes más y concluimos ese maravilloso capítulo ya para entrar a la recta final de esta carta preciosa, como todo en la palabra. Hoy vamos a ver los versículos desde el 45 al 50. Nos sigue hablando de la eternidad, de la salvación, de lo que hay del otro lado. Eso que muchas veces parece tan enigmático, pero como hemos venido viendo la luz de la palabra, que realmente es muy claro, podemos tener claridad de lo que hay allá y podemos tener seguridad en Cristo Jesús. Leamos nuestro pasaje, primero a los Corintios 15, versículos 45 al 50, y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Esta es la palabra de Dios. Como acabamos de leer, nos sigue hablando de eternidad, nos sigue hablando de resurrección, nos sigue hablando de lo celestial. Así que le he puesto como título a esta enseñanza Esperanza Gloriosa. Porque como hemos venido viendo en este capítulo a la luz de la palabra, como cristianos, como hijos de Dios, teniendo un entendimiento correcto de lo que la Biblia nos enseña, nuestra esperanza gloriosa, lo más grande que un cristiano puede esperar con seguridad, es la eternidad. Una vez más lo voy a repetir y es necesario hacerlo porque la mayoría de nosotros, si no es que todos, le hemos tenido terror, pánico a lo que hay del otro lado, porque tristemente eso nos han enseñado hasta líderes que se han hecho llamar cristianos. ¿Y por qué a veces utilizo esa expresión? Porque digo, bueno, es que si somos realmente cristianos, y mucho más si somos líderes, ¿cómo puede ser que lo que es más grande, más glorioso y que es la esperanza más segura, lo convirtamos en terror? Es entonces porque aún siendo líderes no conocemos el evangelio verdadero. Pero Pablo aquí a los corintios, a pesar de todo lo que tristemente estaban viendo los corintios en sus fallas y errores, y no que estuviera bien, Pablo pasó 14 capítulos corrigiendo esos problemas, pero luego llega el capítulo 15 diciéndoles: pero ustedes en Cristo tienen la esperanza más gloriosa, la esperanza eterna, esperanza gloriosa. Ahora, eso no significa que en esta vida no haya problemas, dificultades, angustias como las que vivió el salmista Asaf y como las que viven todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Pero aquí es donde yo quiero que nos hagamos una pregunta, o mejor, ¿alguna vez nos hemos hecho esta pregunta? Venga, ¿será que esta vida sí tiene sentido? ¿Alguna vez tú has cuestionado si realmente todo esto tiene razón de ser? Normalmente, y no es que eso esté bien, pero normalmente nos pasa, aún siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta, ahora lo estaba diciendo Asaf, uno se pone a mirar tantas cosas que pasan en esta vida, tantas injusticias, tanta maldad, tantos problemas y dificultades, y aún conociendo de Dios y siendo hijo de Dios, uno se pregunta, venga, ¿esto tiene sentido? ¿Esto tiene razón de ser? Yo lo quiero decir de esta manera. De hecho, hay un libro completo en la Biblia que se llama Eclesiastés que habla de eso, y su centro es eso. Cuando uno mira las cosas desde el punto de vista solamente humano, lo único que puede encontrar al final es desesperación, desesperanza. No hay sentido, no hay razón de ser, es injusticia, es maldad, y si hay algo bueno no dura nada. Pero cuando uno sabe que hay algo después de esta vida es donde encuentra esperanza. No sé si alguna vez hayas estado en una situación donde hayas dicho, como lo han dicho hombres de Dios, en un momento lo vamos a ver como por ejemplo Job, el mismo Elías. ¿Será que sí tiene razón esta vida? ¿Será que valió la pena haber nacido? Mejor no hubiera nacido. No sé si alguna vez hayas estado en estas situaciones, pero nuevamente, no que esos pensamientos estén bien, el problema es que muchas veces vienen cuando perdemos de vista la esperanza gloriosa de lo eterno. Pero nos pasa, le ha pasado hasta a los mejores, nos pasa a todos nosotros. Pero lo que quiero decir, y para ir directamente a nuestro pasaje,
Y quiero que veamos esta verdad a través de 3 puntos. Es que en Cristo hay esperanza, pero no cualquier esperanza, esperanza gloriosa. Así que vayamos directamente a nuestro pasaje y veamos que una vez más el apóstol Pablo va a hacer un paralelo entre Adán y Cristo, una verdad impresionante, y nos va a mostrar cómo en Cristo tenemos la esperanza gloriosa, la esperanza segura, la esperanza eterna. Por eso lo primero que quiero que veamos es que pese a todo lo que pasa en esta vida, tenemos esperanza en lo que somos ahora, en este mismo instante. Si alguna vez has perdido el sentido de la vida, si alguna vez has estado en una situación donde te preguntas, ¿qué razón tiene esta vida, esta existencia? No yo, espero que sea la palabra de Dios la que nos recuerde que aún lo que hoy somos es esperanzador. Hay esperanza en lo que somos. Veamos este primer punto, los versículos 45 y 46. Y me encanta cómo lo hace el apóstol Pablo aquí porque literalmente cita la Biblia. Las Escrituras nos dicen, y allí va a citar Génesis capítulo 2, versículo 7. Nos va a llevar al principio, a la creación del ser humano. El primer hombre, Adán. Si alguien duda de si existió un primer hombre, pues la palabra de Dios es clara y aún la ciencia. Hay un primer ser humano y ese primer hombre es Adán. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Se convirtió en un ser viviente. Recordemos que en la Biblia, en Génesis, hay 2 relatos sobre la creación. En el capítulo 1 nos muestra la creación como un todo, pero en el capítulo 2 particularmente se centra en la creación del primer hombre y la primera mujer y la primera institución más grande de todos, el matrimonio. Así que tenemos que tener claras esas diferencias. No son 2 relatos diferentes de la creación, sino 2 perspectivas diferentes, porque una nos está mostrando la creación en su todo y la segunda algo muy particular. El primer hombre, la primera mujer y el primer matrimonio. Y este es el pasaje que Pablo usa aquí, el del segundo relato, el del capítulo 2 de Génesis, particularmente cita el versículo 7, donde dice que Dios formó al hombre, a Adán, del polvo de la tierra. Algunos lo han dicho de esa manera, así como un muñequito, como de arcilla. Y dice que después sopló en su nariz aliento de vida. Y ese ser de polvo, que de eso nadie tiene dudas, no falta sino que nos muramos para que nos demos cuenta que somos de polvo. Todos somos de polvo somos y al polvo volvemos porque de allá vinimos, pero lo que muchas veces ignoramos es que no solamente somos polvo. Cuando Dios creó al ser humano, tomó polvo para formar esto que vuelve al polvo, pero en ese polvo, en esa tierra, Él sopló su espíritu. Por eso es que el ser humano tiene algo humano, natural, pero también tiene algo divino. Por eso nos diferenciamos de los animales. De manera simple y clara. El ser humano no solamente es polvo, el ser humano también tiene espíritu. Por eso dice Adán, el primer hombre, el que fue formado de la tierra, se convirtió en un ser viviente, que de hecho más literal, en un alma de vida. Porque Dios le sopló al ser humano en su nariz su propio aliento, su propio espíritu. Algo que no hizo con los animales. Por eso el ser humano es diferente. No es un animal más del montón. Que a veces actuemos como animales, eso es una cosa muy diferente. Porque a veces se nos sale lo animal, lo humano, lo carnal, lo polvoriento, que de hecho es la palabra más correcta en el idioma original. Sin embargo, aquí viene una verdad maravillosa, pero el último Adán, y me encanta esa expresión, el último. No dijo, aunque más adelante habla también del segundo, pero el último, porque no hay más. Hubo un primer Adán que fue sacado del polvo de la tierra y que a ese muñeco de polvo, de barro, se le sopló aliento de vida. Dios le expresó, en el idioma original se llama su neuma, precisamente de donde viene la palabra neumático, su aliento, su soplo, el de Dios, el Espíritu de Dios, y por eso fue que ese muñeco de polvo, de tierra, llegó a la existencia. Pero hay un último Adán, el verdadero y el más grande, es decir, Cristo. Y allí está, es un espíritu que da vida. A Él no se le sopló aliento de vida, Él es el mismo que crea la vida. Podemos entender la diferencia y es donde, como hemos venido viendo a la luz de la palabra, si tú y yo estamos en Cristo Jesús, aunque todavía estemos en este cuerpo de carne, Cristo, el Espíritu que da vida, ha venido a nosotros y Él es el que nos asegura que aunque este cuerpo de carne descienda a la tumba, de allá nos levanta. Podemos ver cómo el apóstol Pablo pone ese contraste tan maravilloso y como lo hemos venido viendo, y cuando Pablo empieza a hablar de eternidad, ya no habla de terror. Aquí no aparece el infierno por ninguna parte, no queriendo decir que no exista. Pero es que el infierno ya no es para los que estamos en Cristo.
Precisamente aquí viene lo más interesante. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Aquí es donde quiero centrar el punto. ¿Por qué decía ahora que tenemos razón y existencia, o mejor, tenemos razones para esta existencia, a pesar de lo difícil que es estar en este cuerpo de carne? Porque aquí está la clave. Lo que primero viene es que el cuerpo natural, como lo dice una canción antigua. No importa lo que tengamos que sufrir en esta tierra, vale la pena vivir en Cristo, porque lo que sea que esté en esta tierra es pasajero, pero aquí es donde viene el secreto de esto maravilloso, aunque no es un secreto realmente, está demasiado claro. Si no hubiésemos experimentado esto humano, físico, natural, a pesar de las dificultades, no podríamos llegar a experimentar el cuerpo espiritual que viene después de este. ¿Cuánto nos va a durar este cuerpo que con todos sus achaques, enfermedades y problemas y dificultades que tenemos que pasar por esta vida? ¿Cuánto va a durar? Sí, mucho. 70, 80 y si nos va bien, o no sé si mal, dependiendo cómo vivamos, por allá 90, 100. Pero ¿qué se puede comparar eso con lo que nos espera que es eterno? Estoy seguro, mis hermanos, que del otro lado miraremos ese ratico que estuvimos aquí y ni nos acordaremos de ello. Pero ¿podemos entender aquí lo glorioso? ¿Qué importa lo que hayamos tenido que vivir en esta tierra? Y no quiero ser indolente. Y también yo quiero que entendamos que hay que agradecer a Dios por todas las cosas buenas de esta vida. Pero si para disfrutar de lo eterno, de lo espiritual que viene después, Dios en su gracia y en su soberanía nos permite ser terrenales y vivir problemas y dificultades, ¿qué importa? Esto solamente es un momentico. Pero si no hubiésemos experimentado lo que es primero el cuerpo físico, humano, natural, terrenal, si no hubiésemos experimentado ser descendientes de Adán, no podríamos luego recibir la gracia maravillosa de ser descendientes de Cristo. Así que el no nacido no va a poder experimentar la segunda resurrección, o mejor, la vida eterna. El que no conoció al primer Adán, el que no descendió del primer Adán, no va a poder experimentar el ahora estar engendrado, vivir en el segundo Adán que es Cristo Jesús. Así que la pregunta es esta: sin importar lo que haya pasado en esta tierra, ¿no tiene sentido y vale la pena aún esta existencia? Será solo un ratico, será solamente de paso, pero si no fuera porque primero fuimos engendrados por Adán, no podríamos ahora pertenecer a Cristo Jesús. Obviamente no es el centro y tampoco es que, quiero aclarar, que yo esté en contra de la planificación familiar, para nada. Por ahí es donde uno dice, bueno, si tener un hijo es engendrar un alma que luego va a conocer a Cristo y va a ser eterna, vale la pena. No es que esté diciendo que tengas hijos a diestra y siniestra, porque a veces también han utilizado ese tipo de pasajes, pero a lo que me refiero es que si he venido a la existencia pese a los dolores y dificultades de esta tierra, de esta existencia, de esto humano, y he tenido el privilegio sin merecerlo y la gracia de conocer a Cristo, vale la pena pasar por aquí. Definitivamente. Porque lo que hay del otro lado es glorioso, es maravilloso. De hecho, lo que les decía, ha habido hombres de Dios como Job. Creo que ninguno de nosotros ha vivido lo que vivió Job y no sé si lo viviremos. Pero muchas personas se han centrado solamente en que Job al final recibió más de lo que tenía al principio. Sin embargo, Job en su peor momento expresó estas palabras en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Una profecía impresionante. Mi Redentor un día vendrá a esta tierra, profetizó Job. Y nosotros conocemos al Redentor, a Jesucristo. Y podemos ver estas palabras hermosas. Job está viviendo su peor momento. Lo ha perdido todo, absolutamente todo lo que una persona pudiera llegar a tener en esta vida. Lo ha perdido todo y dice, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, literalmente dice, después de deshecha mi carne, después de que esto descienda a la tumba, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Y aquí viene el versículo 27. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. ¿Y cómo termina? Este pensamiento me llena de asombro. En su momento más difícil, más triste, ¿qué fue lo que le trajo esperanza a ese hombre que lo perdió todo en esta tierra? Que aunque su cuerpo se deshiciera, que aunque este cuerpo natural descendiera a la tumba, un día él con sus propios ojos y en cuerpo vería a su Redentor cara a cara. Y ahí es donde viene la parte más hermosa, mis hermanos. Entonces, ¿tiene razón o no la existencia en esta tierra pese a las dificultades? El problema es que cuando miramos solo lo terrenal y nos quedamos mirando solo en esta tierra, a veces hay cosas buenas y las disfrutamos, pero que cuando vienen los problemas que son inevitables,
Pero este hombre tenía una esperanza eterna y gloriosa, aunque en su momento hasta maldijo el día en que nació. Porque las circunstancias fueron difíciles. Y una vez más, eso está allí en la palabra no para decirnos que está bien, sino para decirnos que hasta a los mejores, en los peores momentos les pasa. Estaba viviendo tantas dificultades que dijo, ¿por qué mejor no nací? ¿Por qué mejor el vientre de mi madre no fue mi tumba? Aunque bueno, esa fue otra expresión. Lo que él dijo es que hubiera llegado a la existencia, pero me hubiera quedado en el vientre de mi madre. Porque allá como que las cosas son un poquitico mejores, siempre y cuando no estemos en el contexto de 2021, donde está en el vientre de una madre, despedazan a un niño. Pero en esa época no pasaba. Y lo que él decía es que hubiera llegado solamente a la existencia en el vientre de mi madre, pero aunque salí del vientre de mi madre y pese a los problemas y dificultades y dolores de esta vida, yo sé que mi Redentor vive y aunque este cuerpo se deshaga, un día Él lo va a levantar de allá y lo voy a ver cara a cara. Entonces podemos ver que es una esperanza gloriosa. Aún en esta existencia, por difícil que sea, podemos tener la esperanza de que tarde o temprano con nuestros propios ojos y en un cuerpo glorificado como el de Cristo, lo veremos cara a cara a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Es por eso que en Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Sí, en esta tierra hay dolor y sufrimiento, pero ¿tiene razón de ser esta existencia pese al dolor y el sufrimiento cuando miramos a la gloria eterna? Por eso cuando en una iglesia le roban al cristiano lo más grande, que es la gloria eterna y la seguridad, la esperanza de que un día llegará a casa en Cristo Jesús, le están robando todo. Aunque le prometan casa, carro y beca, salud y bienestar en esta tierra. Porque aunque ahora sufrimos, lo que ahora sufrimos no es nada comparado, no se puede imaginar a la gloria, con la gloria que Él, nuestro Redentor, que vive, que vino a esta tierra, murió, pero se levantó de la tumba y hoy vive por los siglos de los siglos. Él ha prometido que Él nos revelará esa gloria más adelante. ¿Cuándo es más adelante? Cuando partamos de esta tierra. Precisamente si vamos a la segunda carta de los Corintios capítulo 4 versículo 17, el apóstol Pablo lo dijo también de esta manera: pues nuestras dificultades actuales, sin importar cuáles sean, y una vez más, Pablo sí vivió dificultades grandes, pero ¿saben cómo las veía él? Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esa es la realidad. Como hay una anécdota por ahí, esto también pasará. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que, a pesar del dolor y el sufrimiento de esta existencia en esta tierra, a pesar de ser tan humanos todavía y tener que sufrir todavía las consecuencias de nuestro primer padre, Adán, hoy tenemos en Cristo Jesús a un Redentor que nos dice: pero eso que tú pudieras llegar a sufrir en esta tierra, esas dificultades, no se pueden comparar. Y antes eso está produciendo gloria en ti. Y te voy a revelar, te voy a mostrar lo que hay del otro lado, para que puedas entender que en mí hay esperanza segura, hay esperanza gloriosa. Así que aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que hemos creído de Cristo? ¿Que nos va a dar una vida cómoda en esta tierra o que nuestra seguridad, confianza y gloria están en la vida eterna? Volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 32, pasaje tan famoso: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios estuvo dispuesto a sacar a su Hijo de la gloria, introducirlo en este mundo para que sufriera, porque Él sí que sufrió, más que cualquiera de nosotros. Pero si Él mismo, Dios, nuestro Padre, entregó a su Hijo por todos nosotros, los que hemos creído en Él, ahí es donde viene la pregunta, y aquí está hablando es de lo eterno, de lo glorioso. ¿No nos dará también todo lo demás? ¿Ustedes creen que si Dios estuvo dispuesto a permitir que su Hijo dejara la gloria eterna para venir a sufrir a esta tierra, para darnos salvación y vida eterna, no nos va a dar lo que Él nos prometió? Esa es la seguridad más grande. Por eso Cristo fue a morir a la cruz, no para que tuviéramos un carro lujoso, una casa bonita en esta tierra. Él vino por algo más grande, algo que no perece, algo que permanece, una salvación eterna. Y si Él hizo eso, si Él estuvo dispuesto a poner a su Hijo en una cruz por tus pecados y los míos para perdonarnos y llamarnos sus hijos, ¿cómo no nos dará también con Él todo lo demás? ¿Cómo no nos dará también todas las cosas que nos ha prometido? Así que aún esta existencia, pese a las dificultades, tiene razón de ser en Cristo Jesús. Pero aquí es donde viene el segundo punto, y es no solamente esperanza en lo que somos, sino esperanza en lo que seremos. No que enloqueceremos, no que nos volveremos locos, sino esperanza
Es lo que un día llegaremos a ser si estamos en Cristo Jesús. Versículos 47 al 49. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. En el idioma original dice, Adán, el primer hombre, es polvoriento. Totalmente humano, formado del polvo de la tierra. Mientras que Cristo, y me encanta porque en el idioma original dice el segundo hombre. Pero no un hombre formado de la tierra. ¿Vino de dónde? Del cielo. Hay dos hombres que representan a la raza humana. Ya lo vimos en enseñanzas anteriores. Adán representa lo polvoriento, lo de esta tierra, lo terrenal, lo animal, lo humano. Pero hay otro que también es hombre, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, pero él no vino de la tierra, él vino desde el mismo cielo. Literalmente dice que es celestial. Y aquí es donde viene la parte más hermosa. Los que son terrenales o polvorientos, como Adán, son como el hombre terrenal. Los que son polvorientos son como el polvoriento. Los que son similares, parecidos a Adán, son como Adán. Y los que son, ¿qué? Celestiales, son como el hombre celestial. Si nos miramos al espejo, solo vemos lo polvoriento. Por muy bonitos que nos sintamos, si es que nos sentimos bonitos, o quizá los que no nos vemos tan bonitos frente al espejo. Pero ¿qué importa? ¿Saben por qué? Porque aquí dice la palabra de Dios que los que son, ¿qué? Celestiales. Pese a lo que vemos en el espejo, solamente es terrenal, polvoriento, que se desgasta, que si no lo bañamos y le echamos loción, no nos aguantaríamos el olor. Y que si nos morimos, peor todavía, por eso hay que enterrarlo. Pero me encanta esa expresión, los que son celestiales son como el hombre celestial. Si estamos en Cristo, dejemos de mirarnos tanto en el espejo. Bueno, sí, para peinarnos los que tienen todavía pelo. Perdón por eso, porque se me olvidó. Al menos pues para lavarnos la cara, para limpiarnos, para que no salgamos tan desarreglados a la calle. Pero no para contemplar tanto esto que se arruga, que se desvanece, que se envejece, que se vuelve polvo, tierra, que es a veces en lo que más estamos centrados. Si mejor empezáramos a ver a través de Cristo la imagen real que Él ha creado en nosotros, una imagen celestial. Podemos ver cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios. Los corrigió severamente en los 14 capítulos, pero luego los consuela y los alienta. Esta es nuestra esperanza gloriosa. Esta es nuestra esperanza eterna. Somos celestiales en Cristo. Pertenecemos al cielo. Y a pesar de que ahora solamente vemos con estos ojos físicos, lo terrenal, lo humano, quiera Dios darnos el mismo sentimiento y corazón de Job y la misma creencia y fe, que aunque esto terrenal, esto polvoriento se deshaga y descienda a la tumba, un día con nuestros ojos ya glorificados, ojos celestiales, cuerpos espirituales, veamos cara a cara a nuestro celestial y amado Salvador, Jesucristo nuestro Señor. De hecho, literalmente el idioma original dice, no dice tanto los que son terrenales son como el hombre terrenal, sino los que son terrenales son de la misma clase que el terrenal. Y los que son celestiales son de la misma clase. Qué hermoso esto. Aunque el mundo divide estratos y clases sociales, literalmente, bíblicamente, solo hay dos clases. O terrenal, aunque tenga todo lo de esta tierra, aunque tenga el mundo entero en sus manos, o celestial. Esas son las dos clases en Cristo Jesús. ¿A qué clase perteneces? Por eso es que en Cristo no importa el estrato, si somos de estrato 100 o si somos estrato 0. Lo importante es que tengamos la imagen celestial, la obra de Cristo en nuestras vidas. Y pasaremos de ser terrenales, polvorientos, a ser celestiales, gloriosos y eternos en Cristo Jesús. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Versículo 49. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, al igual que ahora somos polvorientos, al igual que ahora nos descomponemos y somos tan frágiles y tan humanos, tan falibles, y tenemos que vivir tantos problemas y dificultades, algún día seremos como el hombre celestial. ¿Podemos ver la esperanza tan gloriosa que Dios nos da en su palabra? Dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos, que ya ni Dios nos ve a nosotros mismos. ¿Saben a quién Dios ve en nosotros? Ve la imagen de su Hijo Jesucristo. Muchas veces nos centramos nuevamente tanto, no solamente en la parte económica y ese tipo de cosas. A veces somos tan terrenales en eso. A veces también nos vemos a nosotros mismos y en este contexto también está hablando de eso, de nuestras fallas, de nuestros errores. Todavía nos parecemos mucho a Adán. Todavía, tristemente, como Adán, seguimos arrancando por ahí fruticas del árbol prohibido.
Y no que esté bien. Todavía somos tan humanos, tan falibles. Pero mejor recordemos que algún día seremos como el hombre celestial. Algún día seremos como Cristo. En todos los aspectos. En todos los aspectos, absolutamente en todo. Física, corporalmente, espiritualmente, en perfección. Un día ya no cometeremos un solo error. Un día jamás pecaremos. Un día jamás habrán malos pensamientos de esos que todavía nos atormentan y no quisiéramos siquiera tener. Un día jamás fallaremos, jamás caeremos, jamás pecaremos. Un día jamás sufriremos, porque un día llevaremos completamente la imagen del hombre celestial que vino desde el cielo para regalarnos, valga la redundancia, ese regalo tan maravilloso y glorioso que se llama gracia. Es por eso que el apóstol Pedro lo dice de esta manera en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, hablando de Dios, dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas son las verdaderas promesas de Dios. Perdónenme lo que voy a decir, pero votemos esa Biblia que está llena de promesas, que normalmente están en el Antiguo Testamento, promesas solamente terrenales. Mejor entendamos que en Cristo tenemos grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen ¿de qué? De la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, de lo terrenal, causada por los deseos humanos, terrenales, mundanos. Mis hermanos, lo que en Cristo tenemos ya no son tantas promesas en esta tierra. Aunque siempre tengo que aclarar, agradezcamos por todas las cosas buenas que Él nos da en esta vida. Pero la gloria que tenemos en Cristo Jesús, debido a su gloria y excelencia, no se puede comparar con las cosas pasajeras de esta tierra. Y esas glorias, esas excelencias que Él nos ha dado son grandes, son preciosas, son promesas incalculables. ¿Saben qué es? Participar de la naturaleza divina. No que vamos a ser dioses, pero vamos a participar de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza divina? Que no se corrompe, que no peca, que no deja de ser. Vamos a vivir para siempre. Vamos a tener la mente perfecta de Cristo, aunque ahora la tenemos, pero es tan imperfecta todavía. Vamos a tener el cuerpo glorioso de Cristo. Vamos a tener todo lo que no nos alcanzamos a imaginar. ¿Pero dónde está? En la eternidad. Nuevamente, ¿no es esta una esperanza gloriosa? Volvamos a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 Pablo habla mucho de eso. Dice en Romanos 8:23, y los creyentes también gemimos. Cuando dice también es porque en el versículo anterior se está refiriendo a la creación quien anhela y desea ser glorificada. En estos días lo veíamos. Si hay alguien, si se le puede llamar a alguien a la creación, no sé si sea una expresión correcta, pero que anhela y desea la gloria, es la creación. Y los creyentes, los que entendemos la verdad de Cristo, también gemimos, anhelamos, deseamos. Un verdadero cristiano, antes de estarse quejando por lo humano y terrenal, mejor lo que más anhela, por lo que más gime, lo que más desea. Aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, ¿saben qué es lo que anhelamos, deseamos? Aquí está. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado ¿de qué? Del pecado y el sufrimiento. Pero podemos ver esas dos promesas allí. Mientras seamos humanos, mientras seamos adámicos, mientras seamos polvorientos terrenales, pese a que somos cristianos y tenemos el Espíritu en nosotros como garantía de que ya somos hijos de Dios, todavía a veces nos seguimos pareciendo a Adán, ¿o no? Lo que decía, no solo en el espejo nos parecemos a Adán, a veces en nuestras obras todavía nos parecemos a Adán. Pero quiera Dios recordarnos que un día seremos liberados no solamente del sufrimiento, que también, sino también del pecado y del sufrimiento y de todo lo malo. Porque malo no solamente es lo que me pasa, malo a veces también es lo que hago, ¿o no? Pese a ser hijos de Dios, ¿qué acaso también no cometemos muchos errores y fallas? Pese a ser hijos de Dios, ¿acaso no nos ofendemos y nos maltratamos unos a otros hasta siendo hermanos en Cristo Jesús? Pero la promesa es que un día Dios va a acabar con todo eso y tendremos a Cristo, no solamente como nuestro representante, sino que nos pareceremos y seremos igual a Él. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente. ¿Dónde está el miedo, el terror? Para nada. Que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Ya somos hijos de Dios, pero hay derechos que todavía no nos ha dado. ¿Cómo cuáles? Incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Qué verdad tan maravillosa. A pesar de que ya somos hijos de Dios y Dios nos ha hecho tantas promesas, hay promesas que no se han cumplido todavía. ¿Cuándo se cumplirán? Cuando recibamos el nuevo cuerpo. Cuando Cristo regrese y nos dé ese cuerpo glorioso que ya no se enfermará, que ya no se cansará, que ya no se debilitará, que ya no pecará.
y será semejante a Cristo, aún en esa divinidad perfecta que no peca. Adelantémonos un poquitico en el mismo capítulo 8, versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, predestinación. Dios fue el que decidió que que viniéramos a esta tierra, así fuera a sufrir. Ay, ¿qué razón hay de ser, de venir a esta tierra a sufrir tanto? Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió o los predestinó para que llegaran a ser como su Hijo. Literalmente dice para que tuvieran la imagen de su Hijo. Si al final de pasar por esta tierra vamos a ser como Cristo una vez más, ¿vale o no vale la pena pasar aún por este terrario, por este pedazo de tierra? Si, pese a todos los problemas y dificultades de esta vida, al final vamos a tener la imagen de Cristo Jesús en gloria eterna, una vez más, ¿vale la pena o no? Vale la pena, mis hermanos. Nuevamente, no que me alegre de los problemas y dificultades. Yo no quisiera sufrir tampoco en esta tierra y no quisiera que tú sufrieras. Pero lo que Dios nos promete es que Dios nos escogió, nos eligió. Por eso fue que Dios creó el mundo. Por eso fue que Dios permitió la maldad en este mundo, porque Él permitió que fuéramos como Adán, porque Él nos promete que un día seremos como Cristo Jesús, a fin de que su Hijo, y esa expresión es maravillosa, fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Tenemos un hermano ahora en Cristo Jesús. Él es el hermano mayor. Y tal es el hermano mayor, tales seremos los menores. Siempre que pienso en esto tengo que recordarlo, la historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo, el malo no solamente era el hijo pródigo, el menor, el mayor también era malo y perverso. Pero aquí en esta historia es diferente. Aquí en esta historia, el hijo mayor no está recriminando porque el padre le está dando el vestido y el anillo y el calzado al borracho, al mujeriego. En esta historia, el hijo mayor vino desde el cielo a este país lejano. Dejó la gloria, dejó la herencia, dejó todo allá para venir a rescatar a estos hermanitos menores que se perdieron. Y Él mismo es el que nos viste con su propio vestido de justicia y santidad. Él mismo es el que pone el anillo, su anillo de perfección y de gloria, lo pone en nuestro dedo. Él mismo es el que calza nuestros pies con el Evangelio. Él es el hermano mayor que se despoja de la herencia para regalárnosla a ti y a mí. Precisamente ese es mi tercer y último punto. Dice esperanza en lo que tendremos. Y aunque claro está, lo más glorioso es lo que vamos a hacer en Cristo. Aún lo que hoy somos tiene esperanza porque sabemos que un día seremos como Cristo. Pero lo interesante aquí, y aquí es donde siempre me encanta esto, hay una manera sana y correcta, y espero no me malinterpreten las palabras, sino que me dejen terminar la idea, para que de pronto no estemos predispuestos, pero hay un sentido sano y correcto en que el cristiano sí puede ser avaro, egoísta, pero no en lo terrenal, en lo eterno. Seamos ávaros, atesoremos, amontonemos, pero ¿dónde? En el cielo. Deseemos tener mucho, mucho allá. Siempre lo he dicho, yo no entiendo por qué. No, claro, bueno, predicadores mentirosos. Nos meten la idea, así sea un pedacito de cielo, qué pedacito de cielo ni que nada. La Biblia no habla de un pedacito de cielo. La Biblia habla que literalmente tenemos toda la herencia para nosotros. Por eso les digo, o sea, es que lo que pasa es que esa palabra en ese contexto humano es perversa, avaricia, ¿no? De hecho es pecaminosa. Lo que pasa es que no sé cómo llamarlo, cómo decirlo. Anhelemos, deseemos mucho, pero mucho allá. Porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Es más, versículo 50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden ¿qué? Heredar el reino de Dios. Pero podemos ver la palabra, no solamente dice entrar. Es que no solamente vamos a entrar al cielo o ya tenemos la entrada directa al cielo por Cristo. Es que tenemos una herencia. La herencia es nuestra. Imagínate que fueras hijo de Warren Buffett o de Elon Musk, que es más conocido, aunque ya no son los más ricos del mundo. Se me olvidó el nombre del nuevo que ya se le pasó a todos. Que fuéramos hijos de Mark Zuckerberg siquiera, el dueño de Meta, el dueño de Facebook. ¿Se imagina la herencia que nos dejaría ese señor el día que se muera? ¿Estarías tú preocupado por lo que ay, cómo voy a vivir? Esa gente ya tiene, humanamente hablando, casi que el futuro asegurado, porque, bueno, lo único que está seguro es estar en Cristo, porque eso también lo pueden perder. Pero si fuéramos los herederos, si hubiéramos sido hijos de la reina de Inglaterra que se murió hace poquitico,
de Pelé, por ejemplo. ¿Usted cree que la familia de esas personas están ahí preocupadas por lo que, no? La herencia que les dejan esas personas cuando mueren es impresionante. Lo que pasa es que aquí, a diferencia, no tenemos que esperar a que Dios se muera. Ya el Hijo de Dios murió y resucitó y comparte la herencia. Nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren y se repiten no pueden heredar lo que durará para siempre. A veces peleamos por una herencia en esta tierra, ¿cierto? Que al final nos morimos y tampoco nos llevamos. Que al final después nos gastamos y se desaparece en un mal negocio. Oh, pero lo que Dios nos ha prometido como herencia durará para siempre y nadie se lo robará. Y repito, mi hermano, espero que tú no seas de esas personas que creen que así sea un pedacito de cielo. Un rinconcito allá. No, que rinconcito ni que nada. Es herencia total y completa en Cristo Jesús. La gloria de Dios, la gloria y excelencia de Dios serán nuestras en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo aquí quiero poner un ejemplo que tienen que ver demasiado. Por eso les decía, votemos esa Biblia que está llena de promesas. ¿Saben por qué? Porque es cierto que hay una analogía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y les prometió que llegarían a la tierra prometida, ¿qué les prometió? Quiero que veamos lo que Dios les prometió a ellos, pero entendámoslo correctamente. En Deuteronomio 6, 10 al 11, y solo un par de ideas porque hay demasiado, pero pensemos en lo que dice Dios. Le dijo Dios al pueblo de Israel: el Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Este fue el pacto que Dios hizo con ellos, con Israel. Tristemente muchos se lo quieren aplicar a la iglesia, pero eso es como cambiar. Bueno, es que ya va a parecer muy mundano. Eso es como cambiar, ¿qué digo yo? Un Ferrari, ¿por qué? Un Renault 4 mejor para que no nos vayan a demandar y no nos vayamos a parecer a Shakira. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Esa fue la promesa para Israel. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Esa fue la promesa de Dios a Israel. Te voy a meter a una tierra, te voy a introducir a una tierra donde todo será para ti y tú no moviste una uña, ni para construir, ni para obtener ese tipo de cosas. Gracia, ¿no? Regalo. Y aquí es donde muchos dicen, ay, pero si Dios le prometió eso a Israel, la iglesia también tiene que tener su casa y su carro y su beca. ¿Cómo queremos nosotros ahora cambiar lo glorioso y eterno, que fue lo que Cristo nos prometió en el nuevo pacto, porque Él hizo un nuevo pacto? ¿Para qué cambiar la mansión eterna y el cuerpo de gloria y todo lo que hay allá por un pedazo de tierra que igual se va a acabar? ¿Dónde está Israel ahora? Mis hermanos, esas fueron las promesas a Israel, pero solo era una sombra, porque lo que en Cristo tenemos son mejores y más gloriosas promesas. Son promesas gloriosas y eternas. Así que Dios ahora en Cristo no me promete esto, que voy a encontrarme una casa que yo no construí, abastecida con bienes y cultivos que yo no planté. Él me dice, Jesucristo me dice, que Él se fue a preparar un lugar en la eternidad para que donde Él esté, donde Él está, tú y yo un día también estemos. Antes de ir allá, que voy a usar ese pasaje, quiero que veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, qué verdad tan hermosa, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Porque ¿cuál fue el plan de Dios? Permitir aunque llegáramos a esta tierra, fuéramos polvorientos, pero enviar a Cristo para que al estar unidos a Cristo, al estar en Cristo, tengamos una herencia. Ya la hemos recibido, ya es nuestra. ¿Saben qué tenemos que hacer solamente para heredarla y recibirla completamente? Hay dos maneras de llegar allá: que nos muramos o que Cristo regrese y seamos transformados. Por eso, una vez más, ¿qué deberíamos anhelar y desear? Más que morirnos. Ven, Señor Jesús. Ya queremos la herencia. Yo no sé si tú quieres esta herencia, pero yo ya la quiero. Yo quisiera ya recibir esta herencia. Romanos 8, 16 y 17. Pues su espíritu, el de Dios, se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Espero que el Espíritu de Dios te asegure esto, te confirme esto. Así que como somos sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. Imagínate un hijo
Vamos a poner el mismo ejemplo de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, uno de los más millonarios del mundo, pensando ay, que mi papá me dé así sea un rinconcito en su casa. ¿Qué le puede dar ese hombre a su hijo? ¿Qué mansión le puede dar? ¿Ustedes creen que su hijo piensa eso, que me dé así sea un rinconcito? Aquí sí es donde digo, si ya somos hijos de Dios y también somos sus herederos, ¿por qué pensar que solo nos va a dar un pedacito de cielo? El cielo completo, la gloria completa es nuestra. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, de toda la gloria. Allá, mis hermanos, al contrario, vamos a tener es demasiado, demasiado. No vamos a tener que pelear por nada. Miremos este universo que ven nuestros ojos. Recordemos que la Biblia nos enseña que espiritualmente hay algo más glorioso. Si pudiéramos colonizar, así sea, Marte, que pudiéramos viajar a todos los planetas, a todas las galaxias y universos, ¿ustedes creen que nos pelearíamos por pedazos de tierra aquí en este mundo? ¿Ustedes creen eso? No, mis hermanos. Ahora imaginémonos que vamos a heredar es la gloria eterna, lo que ni siquiera nuestros ojos pueden ver. Ah, pero hay un pero. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Por eso esta vida sí tiene sentido, aunque haya sufrimiento en esta tierra. Porque un día esto en esta tierra pasará y tendremos la imagen de Cristo. Y seremos plenos y completos. Participaremos de la gloria divina y no solo de esto, de la herencia. ¿Cuánto tenemos en esta tierra? ¿Cuánto quisiéramos tener en esta tierra? Comparémoslo con lo que nos espera en la gloria eterna. ¿Se podrá comparar? Ahí es donde uno dice, definitivamente, soy rico, millonario, más que cualquiera en esta tierra, porque lo que voy a heredar no es un pedazo de polvo en esta tierra, ni siquiera este cuerpo va a permanecer como polvo. Un día voy a tener un cuerpo glorioso y voy a heredar la gloria de Dios en Cristo Jesús. Por eso fue que Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 1, versículo 12, y den siempre gracias al Padre. ¿Cómo no agradecer? Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Si yo me pongo a mirar las cosas en esta tierra, hay problemas, hay dificultades, hay sufrimiento, ya la palabra de Dios nos dice, ¿sí o no? Y es donde cuando uno, hasta predicadores, los centran solo en lo terrenal, hasta uno dice, ay, ¿será que Dios sí me ama? ¿Por qué me salió mal el negocio? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué perdí lo uno? ¿Por qué perdí lo otro? ¿Por qué no me dan una cosa, no me dan la otra? Pero pensemos en la herencia de la cual Dios nos ha hecho partícipes y preguntémonos, ¿hay o no razones para siempre dar gracias al Padre? ¿Hay o no razones para estar agradecidos con Dios nuestro Padre en Cristo Jesús? Si ya nos ha dado la herencia, esperémonos a recibir entonces la herencia y veremos que diremos, uy, ¿yo por qué fui tan necio en la tierra y me lamenté tanto? Mis hermanos, quiera Dios hoy consolarnos, alentarnos y darnos una esperanza gloriosa por medio de esta enseñanza. Por eso quiero volver a Hebreos. Muchos dicen, ay, es que Abraham, el padre de la fe. ¿Qué tenía Abraham? La Biblia sabe qué dice, que andaba errante, andaba en tiendas. ¿Y qué tenía Jacob, Isaac? Les tocaba andar de un lado para otro. Leamos la Biblia realmente. Mis hermanos, bueno, lo dije como muy feo, ¿no? Mis hermanos, leamos la Biblia, se los pido con el corazón. A Abraham también le tocó hasta ir a Egipto porque hubo hambre. A Isaac le pasó, a Jacob casi se mueren de hambre. Tanto que Dios permitió que a José lo vendieran y imagínense todo eso para poder salvar un puñado de personas en esta tierra que finalmente se murieron. Pero ¿saben qué dice Hebreos 11:10 de Abraham? Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Quién quisiera este diseñador, este arquitecto para que le haga una casita? Este es el mejor diseñador y arquitecto de todos. Y el autor a los Hebreos nos está diciendo eso, nos está confrontando. ¿Qué es lo que tú y yo le estamos pidiendo a Dios? Es que Dios no me ha escuchado esa casita de interés que le he pedido tanto tiempo. Si nos la da bien, disfrutémosla. Agradezcamos que a lo mejor no tenemos la casa, pero hasta tenemos para pagar el arriendo. O no nos estamos mojando, no estamos aguantando frío, no estamos viviendo en la calle. Es que tenemos tanto por agradecer. De hecho, aquí quiero decirlo. Porque aún mientras sacó de Egipto y llevó al pueblo de Israel a través del desierto a la tierra prometida, también les dio maná del cielo, les envió codornices, salió agua de la roca. Sin embargo, vivían mirando todavía a Egipto, vivían desagradecidos. No, esto no es una enseñanza tampoco para ser desagradecidos. Agradezcamos a Dios por la casa que tenemos. Agradezcamos a Dios por la ropa, por el techo, la comida, todas las cosas buenas que nos da en este peregrinaje por este desierto. Pero entendamos que nuestra tierra prometida ya no es una tierra prometida,
Lo que hoy tú y yo tenemos no es tierra prometida, cielo prometido. Esa es nuestra herencia. No es un pedacito de tierra allá en Palestina, en Medio Oriente. Es la gloria eterna en Cristo Jesús. Allá del otro lado, cuando nuestros cuerpos se desvanezcan, pero cara a cara veamos a Cristo Jesús. ¿Qué esperaba Abraham con confianza? Una ciudad de cimientos que eternos. Porque no importa el edificio, el califa, el más alto del mundo, allá en Arabia. ¿Lo has visto de pronto alguna vez? Es impresionante, imponente. Pero ¿saben dónde están los cimientos de ese edificio? En la tierra. Pero ¿saben dónde están los cimientos de la ciudad que Dios nos ha construido? En la eternidad. ¿Y saben quién es el diseñador? No es el mejor diseñador de este mundo. Porque la mente y la ciencia de los hombres no alcanzan siquiera a imaginar y diseñar lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha construido. ¿Qué quieres tú? ¿Que Dios te regale una casa que construyen los hombres o que Dios nos regale una ciudad diseñada y construida por Él? Eso es lo que Él nos ha prometido en Cristo. Por eso es que Jesús, ahora lo mencioné, pero aquí lo quiero decir, Juan 14, 2 al 3, ¿qué le prometió a sus discípulos? En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Allá no nos vamos a estar peleando por un pedazo de tierra o unas cuantas monedas que al final no nos llevamos. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Pero ¿saben qué dice el versículo 3? Si tan solo estas palabras se quedaran en nosotros, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre, siempre estén conmigo donde yo estoy. Allá está la casa que Él nos prometió. Allá está el cuerpo que Él nos prometió. Allá está la herencia que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor, en la casa del Padre. Dejemos de mirar tanto lo terrenal. Que Dios nos ayude y empecemos más a mirar lo celestial. Por eso la manera en la que quiero concluir es yendo a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, donde Jesucristo dijo esto. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Eso que tenemos y por lo cual igual agradecemos a Dios, claro que sí. ¿Será que se lo comen las polillas o el óxido lo destruye? ¿O será que alguien nos lo puede robar? Pero en Cristo, lo que tenemos, ni el óxido, ni las polillas, ni ningún ladrón nos lo puede quitar. ¿Saben qué dijo Jesús? Por eso les decía, no sé cómo usar esa expresión, seamos ávaros o mejor, seamos, es que muchos dicen, ay, es que no es ambicioso, no tiene proyectos, no tiene planes, es que no quiere nada en esta vida. Agradecemos a Dios por todo lo que nos da y sabemos que vivimos esta vida también entendiendo que hay necesidades que suplir en esta tierra. Pero Jesucristo dijo almacena, amontona, ten una cuenta ¿en dónde? Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar a robar. Y aquí es donde viene el asunto principal, versículo 21, donde esté tu tesoro. Allí estarán también los deseos de tu corazón. Es que Dios cumplirá los deseos de tu corazón. Jesucristo utilizó también esa expresión, pero ¿qué dijo? ¿Pero dónde están los deseos de tu corazón? Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pues si el deleite hoy es el Señor verdadero, Jesucristo, Él dice, claro. Es más, ojalá tengas deseos en tu corazón. Ojalá tengas tesoros verdaderos. Porque si mis tesoros y los deseos de mi corazón están en esta tierra, allí me quedaré. Y tarde o temprano descenderé y allá terminará todo. Pero Jesucristo contrastó esas dos verdades. ¿En dónde están los deseos de nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En lo que la polilla se come o el óxido? ¿En lo que el ladrón me puede robar? Pues si los deseos, anhelos y deleites, si el fundamento de mi corazón está en esas cosas, tarde o temprano lloraremos. Porque tarde o temprano, si no es el óxido, si no es la polilla o el ladrón, el polvo, la tierra, nos devolverá allá y todo se perderá. Pero la manera en que quiero que terminemos es diciéndole, Señor, permite que nuestro corazón tenga esta esperanza gloriosa. Permite que el anhelo y deseo de nuestros corazones, y aquí lo quiero hacer de esta manera, yo mismo, Alex, necesito hoy pedirle a Dios esto. Dios, por favor, pon en mi corazón anhelos y deseos verdaderos que estén en la esperanza gloriosa, no en la pasajera de esta tierra. No sé si a ti te pasa tanto como a mí, que muchas veces soy tan terrenal, tan adámico, tan polvoriento y estoy tan preocupado, afanado y angustiado solo por las cosas de esta vida. Pero hoy Dios nos enseña por su palabra que en Cristo ya somos celestiales.
Hoy Dios nos enseña en su palabra que aunque hoy tengamos cosas en esta tierra, agradezcamos a Dios por ello, pero en Cristo tenemos una herencia eterna y gloriosa y que aún lo que hoy somos tiene esperanza cuando nuestra mirada está puesta en la esperanza gloriosa, en la esperanza eterna. Hagámonos esa pregunta muy personalmente. ¿Realmente en dónde está nuestra esperanza? ¿Es gloriosa o es pasajera? Si quizá nuestros corazones, nuestros pensamientos, anhelos y deseos han estado dominados solo por lo terrenal, pidámosle a Dios que los cambie. Que ponga en nosotros deseos verdaderos, esperanza gloriosa, sabiendo que en Cristo tenemos lo más grande y que podamos vivir de aquí hasta que Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él regrese por nosotros para llevarnos a la gloria eterna. Pidámosle que nuestro corazón, nuestros anhelos, sueños y deseos estén en la esperanza gloriosa que Cristo nos ha prometido. Pidamos esto a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, de manera personal y en nombre de mis hermanos de esta congregación local, te quiero pedir perdón porque lo cierto es que seguramente que a veces hemos sido tan terrenales, tan adámicos, solo pensando en esta vida, aferrados a las cosas de esta tierra, a veces angustiados, preocupados, afanados, peleándonos hasta aún por lo material, lo efímero, lo pasajero, cosas que se deterioran con el uso, que la polilla, el óxido, los ladrones minan, hurtan. Padre, pero tú mejor que nadie sabes que somos todavía tan terrenales. Pero en esta hora te pido, conforme a la verdad de tu palabra, que a través de tu Hijo Jesucristo podamos ser más celestiales, más espirituales, que podamos hoy tener nuestra esperanza en la gloria eterna, que nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos en Cristo y en la herencia que nos has prometido. Que sin importar lo que pasemos en esta vida, que seas fortaleciéndonos y ayudándonos, pero en tu evangelio recordándonos que lo más grande que tú nos has regalado está ya seguro. Perdónanos si hemos sido como Israel, que de Egipto a Canaán, en medio, miraban hacia Egipto y recordaban las ollas de ajos, de puerros, de carne, y eso los cautivaba y querían hasta mirar atrás, sin darse cuenta que tú les habías prometido una herencia por delante. Pero gracias porque hoy a nosotros, tu iglesia, con nosotros has hecho un nuevo pacto, un pacto glorioso, un pacto de gracia, un pacto eterno en Cristo. Y ya no nos prometes un pedazo de tierra, nos prometes una mansión y un cuerpo de gloria, nos prometes una herencia que ya nadie nos puede quitar. Gracias por estas promesas, pero que sean estas promesas, esta verdad, esta esperanza gloriosa, la que nos aliente, consuele y fortalezca todos los días y encontremos propósito aún en esta vida, pese a los problemas y dificultades, por lo que en Cristo nos has regalado. Este es nuestro deseo, anhelo, nuestra petición, que estos sean los sueños, anhelos y deseos que pongas en nuestro corazón, que nuestro tesoro esté en el cielo, contigo, con Jesucristo. Te lo pedimos en el poder de tu Espíritu conforme a tu palabra. Amén y amén.